hoy día de la clase del día de hoy. Hoy día nos toca hablar, bueno, ya José les mencionó de la parte de la historia, nos hablar un poco del pasado, presente y la construcción del tierra. Y bueno, nos toca ver una parte un poco más pesada, porque en realidad ya vamos a empezar a hablar de los componentes de la tierra. Y vamos a hablar un poco también de los trabajos que vamos a realizar el día martes. El día martes vamos a ir a la de construcción y vamos a realizar algunos ensayos. ¿Sí? Se los voy a mostrar ahora al final de la clase, un poco para que vean cuáles son los ensayos que vamos a ejecutar, pero todavía no lo vamos a profundizar tanto porque eso lo vamos a ver el día martes. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a hablar de los componentes principales de la Tierra. Entonces, primero, para poder empezar a hablar un poco de las propiedades de la Tierra, es importante identificar que la Tierra, o el suelo en este caso, está compuesto de varios materiales, ¿no? Normalmente el suelo se compone de porcentajes, ¿no? Hay un porcentaje, digamos que la mitad del suelo de la Tierra está compuesta de materia inorgánica y un 5% de materia orgánica. ¿Sí? Las minerales que ahí se mencionan, bueno, son las piedras, las gravas, todos los materiales que podemos encontrar debajo de la Tierra. Hay un porcentaje del suelo que es obviamente el 25% es agua y otro 25% que es aire. ¿Sí? Esa es un poco la composición del suelo en cualquier parte del mundo, en realidad, no solamente en el Perú. ¿Sí? Para poder identificar también un poco la formación del suelo, ¿no? Necesitamos hablar de que normalmente el suelo, cuando se apareció, digamos, la superficie del suelo, fue desintegrándose de a pocos hasta la aparición de los primeros, digamos, restos de los componentes ya de lo que vendría a ser la vegetación, la naturaleza que está en la parte superior, ¿no? Y en esa parte superior, obviamente cuando ya aparece la naturaleza, comienzan a decomponerse algunos materiales, que son unos materiales un poco más pequeños, que en este caso vendría a ser la arena, las arcillas, que son partículas mucho más pequeñas, ¿no? A diferencia un poco de la roca madre, la composición, digamos, original, en ese proceso de formación, que puede durar años, siglos, ¿no? Es un material mucho más rígido, ¿no? Y que se encuentra normalmente en el fondo del suelo, ¿sí? En la superficie del suelo. Algunos de los componentes, si nosotros por ejemplo hacemos una sección del suelo, una sección típica de un suelo, ya sea en Lima o en cualquier parte del mundo, normalmente más o menos esa va a ser la composición o la organización del suelo, ¿no? En la parte superior vamos a encontrar el manto orgánico, ¿no? La superficie de la naturaleza, ¿no? La superficie del gras, del pasto, podemos encontrar elementos orgánicos, elementos vivos, ¿no? En lo que vendría a ser la categoría tipo D y C, ya vamos a encontrar algunos estratos un poco más finos, como las arcillas, las arenas, ¿no? Si vamos bajando, si vamos descendiendo hacia las categorías A y B, si se dan cuenta, ¿no? Ya encontramos restos un poco más grandes, ¿no? Piedras, en este caso mucho de mayor tamaño, ¿no? Normalmente en la categoría A, en este caso que es el fondo del suelo, vamos a encontrar lo que vendría a ser la roca madre sin alterar, la roca en su estado natural, ¿no? Y en el tipo B y el tipo C, la roca se va desintegrando hasta, digamos, llegar a estas partículas mucho más pequeñas, que en este caso vendrían a ser, como había mencionado José, normalmente el suelo se compone de 4 partículas, ¿no? Lo que vendrían a ser las piedras o las gravas, las arcillas, que son las partículas más pequeñas, y en el medio podemos encontrar las arenas y los limos, ¿no? Ahorita voy a mostrarles un poco cómo están divididos en términos de clasificación de tamaños. Normalmente la clasificación granulométrica, o en otras palabras la clasificación por tamaños, tiene que ver un poco también con la dimensión de las partículas, ¿sí? Las partículas normalmente se clasifican a partir de su tamaño, ¿no? Pero también es importante hablar de que normalmente estos suelos, este tipo de suelos, ¿no? Cada suelo, por ejemplo en Lima, por ejemplo en La Molina o en San Miguel mismo, no necesariamente las características del suelo que nosotros extraigamos siempre van a ser las mismas. Puede ser que tengan porcentajes distintos de sus mismos componentes, ¿no? Por ejemplo, aquí se menciona que el rango ideal, ¿no? O el rango óptimo de lo que vendría a ser la composición de un suelo es en este caso del 10 al 20% de arcillas, del 15 al 25% de limos y 50 al 70% de arenas. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco también de las dimensiones, ¿no? Normalmente cuando hablamos de suelos orgánicos o mantos orgánicos, que es la primera capa que les había mencionado que se encuentra en la superficie del suelo, normalmente siempre hablamos con un máximo, vamos a trabajar con un máximo de un 2%, ¿no? Lo demás se debe descartar. Vamos a ver también ensayos ahí en el taller de construcción, vamos a explicar un poco las diferencias entre un suelo orgánico y un suelo quizás de chacra o un suelo de tierra tamizada, ¿no? Que justamente tiene características distintas, ¿no? Normalmente el suelo orgánico suele ser muy blando, no suele ser muy ligero, ¿no?
tan pesado, ¿no? En este caso, porque no tiene tanta composición de arcilla, limo y arena. Pero más o menos esos son los rangos de arenas entre el 50 y 70%, limos entre 15 y 25 y arcillas entre el 10 al 20%. Cuando hablamos de estos rangos, son los rangos ideales, ¿no? De lo que más o menos nosotros tenemos que buscar en un suelo para poder construir o para poder, por ejemplo, fabricar nuestros adobes, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba, ¿no? O sea, aquí podemos ver un poco la clasificación por tamaños de las partículas. En este caso, la partícula más grande es la grava, ¿no? Y mientras se va haciendo más pequeña, digamos, la partícula con menos dimensión, menos diámetro es la arcilla, ¿no? Que es casi imperceptible al ojo humano, que ya eso lo tienes que ver casi en laboratorio. Y las arenas y los limos son las partículas que van, digamos, la siguiente a las gravas vendría a ser las arenas. Luego de las arenas podemos encontrar los limos y al final ya casi imperceptible al ojo tendrían que ser las arcillas, ¿no? Y de esa manera, digamos, si nosotros le preguntamos cuál es la denominación de la clasificación por tamaño de las partículas, en este caso vendría a ser la clasificación granulométrica, ¿no? Que tiene que ver con el grano de la partícula, por eso se llama granulométrica, ¿sí? Esto es un tema de la clasificación de tamaño. Entonces, por ejemplo, la grava, como les había dicho, hay distintos tipos de grava, ¿no? Pero más o menos, o sea, podemos encontrar que la grava se ubica entre 60 a 2 milímetros más o menos de diámetro de la partícula, ¿sí? Y bueno, también podemos encontrar, bueno, si lo tuviéramos que subdividir como, digamos, tamaño de partícula, en este caso podemos tener gravas gruesas, ¿no? Que más o menos tendría de 60 a 20 milímetros, ¿no? Grava media de 20 milímetros a 6 milímetros y grava más fina de 6 milímetros a 2 milímetros. Dentro de esos rangos está lo que vendría a ser las dimensiones de las gravas, ¿sí? Y normalmente son rocas pequeñas, ¿no? Son partículas pequeñas de piedras, ¿no? De dimensión pequeña, digamos, no tan pequeña como lo que vendría a ser las arcillas, pero digamos, si nosotros la podemos sujetar, la podemos ver y la podemos clasificar, ¿no? Digamos que las arcillas es un poco más complicado, por eso ya se ve en laboratorio, no lo podemos clasificar nosotros mismos porque no la vemos, ¿sí? Esto vendrían a ser las gravas. ¿Sí? Las arenas, que vendría a ser la siguiente partícula en la clasificación, también tienen una clasificación, digamos, un poco más específica, ¿no? En este caso, las arenas podemos encontrarlas dentro de 2 milímetros a 0.06 milímetros, y si tuviéramos que clasificarlas ya como de manera puntual, podríamos encontrar arenas gruesas, arenas medias y arenas finas, ¿no? Normalmente las arenas gruesas es lo que vamos a trabajar, por ejemplo, para el mortero, ¿no? Porque es una arena, digamos, un poco más rugosa, un poco más trabajable para lo que vendría a ser la fabricación del mortero. Las arenas finas, que es una arena de 0.2 a 0.06 milímetros, normalmente la vamos a utilizar para lo que vendría a ser trabajos de acabado, ¿no? En los muros, para el carraje, ¿no? Entonces, estas arenas, ¿no? Dentro de la clasificación, son pequeños fragmentos similares a lo que vendría a ser las gravas, digamos, lo que le vendría a darle su nombre como arena es el tamaño de la partícula, no necesariamente el tipo de piedra, ¿no? Porque es similar a lo que vendrían a ser las gravas o las piedras. Y aquí está, por ejemplo, este gráfico que ustedes ven aquí. Más o menos esta curva representa el rango de suelo ideal, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, arenas, limos, arcillas, ¿no? Y aquí tenemos un gráfico de porcentaje, ¿no? Si pudiéramos clasificar la arena habíamos dicho que está en el rango entre el 50 y 70%, más o menos. Los limos entre 15 y 25 y las arcillas de 10 a 20. Más o menos así se forma la curva del rango de suelo. Esa curva, por ejemplo, cuando ustedes hagan sus trabajos, sus ensayos de suelos, probablemente no les va a salir igual, o probablemente, quizás sí, no sé, dependiendo del tipo de suelo que les toque. Pero dependiendo de lo que ustedes, del análisis que ustedes puedan realizar en el laboratorio el día martes, les va a salir tienen que hacer un dibujo similar y ustedes tienen que ir viendo cómo balancean, digamos, esa muestra para poder llegar al rango, por lo menos lo más próximo al rango de suelo ideal, que es lo que se busca, ¿sí? Esto vendrían a ser los limos, que ya es, digamos, la penúltima partícula antes de llegar a las arcillas. Los limos también tienen unos diámetros de 0.06 a 0.02 y también podríamos clasificarlos como limos gruesos, medios o limos finos, ¿sí? Que ya vendrían a ser los más pequeños. ¿Sí? Los limos, ya se acuerdan, que deberían estar en el rango entre el 15 y 25% dentro de lo que vendría a ser el rango de suelo ideal, ¿sí? Y las arcillas, que vendría a ser la siguiente partícula, ¿no? Que ya por su nombre deberían ser las más pequeñas, ¿no? Que ya por tamaño, si se dan cuenta, ya llega hasta los 0 milímetros, o sea, ya es casi imperceptible en la medida, ¿no? Ya no tiene casi medida. Normalmente las arcillas
o dentro de la composición, o dentro de los componentes de la mezcla que vamos a trabajar el día martes, normalmente decimos siempre que la arcilla es el elemento, uno de los elementos más importantes, porque es el elemento que termina uniendo todas las piezas, ¿no? Como el aglomerante natural, ¿no? Siempre se dice, se menciona de esa manera. Por eso también se utiliza mucho en digamos, bastantes elementos actualmente que podemos utilizar, por ejemplo, en juguetes, en medicinas, cosméticos. Hay porcentajes de arcilla porque la arcilla, similar al yeso, similar, por ejemplo, al cemento, logra unificar de manera compacta todos los elementos. Entonces, sirve bastante como esta idea de aglomerante natural. Y tiene gran capacidad de absorción también. Entonces, eso lo van a ver también el día martes, ¿no? Vamos a trabajar con la arcilla y van a ver cómo, cuando incorporamos, por ejemplo, a una mezcla de arena, por ejemplo, con agua, si hacemos una mezcla de agua con arena y la mezclamos, probablemente se va a desintegrar ese mezcla. Pero si agregamos un porcentaje de arcilla, la mezcla o digamos, la preparación de ese mortero pues va a ser mucho más uniforme, no se va a desintegrar tan fácilmente. Entonces, eso lo vamos a ver el día martes, ¿no? Y bueno, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser más o menos los componentes del suelo, ¿no? Lo que ustedes ven ahí como manchas rojas vendrían a ser las gravas, que son las más grandes, la dimensión tamaño, ¿no? Las arenas vendrían a ser las verdes, ¿no? Que ahí vamos a ir viendo arenas gruesas, arenas finas. Si vamos haciendo un pequeño más zoom, vamos a encontrar dentro de lo que vendrían a ser las arenas, entre las arenas vamos a encontrar los limos, y entre los limos vamos a encontrar lo que vendrían a ser las arcillas. Y las arcillas, que la menciona, justamente es ese elemento que va a terminar unificando o va a terminar uniendo todos los elementos de manera natural. Por eso se le denomina como un aglomerante natural. Logra aglomerar o juntar todas las piezas de manera uniforme, ¿sí? Por eso se le denomina aglomerante. Esto de aquí se nos muestra porque normalmente cuando hablamos también de tipos de suelo, estamos hablando de que estos tipos de suelo tienen ciertas características, ciertas resistencias, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Lima no van a encontrar las mismas características del suelo que quizás se encuentra en La Molina, que es un suelo más arenoso, ¿no? Quizás el centro de Lima tiene un suelo más rocoso, lo que hace que aumenta su resistencia. Entonces, normalmente, por ejemplo, este cuadro lo que muestra aquí es justamente la presión del suelo según el tipo de suelo. Entonces, esto normalmente, ¿quién lo garantiza o quién lo ejecuta? Digamos, normalmente un ingeniero que va a realizar unos ensayos de suelos, un estudio de suelos. Normalmente cuando ejecutamos una obra en Lima, en cualquier parte del Perú, normalmente antes de iniciar los trabajos de las ingenierías para hacer las estructuras, por ejemplo, normalmente el ingeniero te va a solicitar un estudio de suelos, ¿no? Que lo que va a hacer ahí va a hacer unas perforaciones en el suelo, en el terreno donde vamos a trabajar, y a través de estas perforaciones nosotros o el ingeniero va a analizar la muestra del suelo y va a identificar las características de este suelo. ¿Para qué? Para poder identificar justamente qué resistencia tiene el suelo, ¿no? Y dependiendo de la resistencia poder plantear sus propias estructuras, ¿no? O la estructura adecuada para ese tipo de suelo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, las estructuras o digamos los tipos de suelo que están en la parte de arriba, hasta 2 más o menos, hasta donde dice arena gruesa, mezcla de grava y arena, son suelos que digamos entrarían dentro del rango óptimo para poder construir en tierra, ¿no? Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de una edificación de tierra, que normalmente en este caso digamos que es nuestro caso porque estamos desarrollando proyectos que trabajan netamente con la tierra, ¿no? Entonces en este caso no podríamos ubicar en suelos menores a capacidad portante de 1.5, o sea, por ejemplo, desde esta línea hasta aquí abajo, si nosotros identificamos, por ejemplo, que el suelo en el cual nosotros vamos a trabajar tiene una capacidad menor a 1.5, ya en este caso no podríamos realizar una edificación en tierra, ¿no? Tendríamos que trabajar únicamente en terrenos que tengan la capacidad portante de 2 hasta 40 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Es un poco para que lo tengan en cuenta, ¿no? Normalmente cuando ya hablamos de estos tipos de suelos estamos hablando de suelos blancos, o sea, suelos que tienen menor capacidad portante y que no tienen la resistencia adecuada para justamente soportar la carga del peso y la edificación. Entonces, por esto, normalmente no vamos a trabajar con eso. Y normalmente también se menciona que cuando hablamos, por ejemplo, dependiendo de dónde estemos trabajando el proyecto, ¿no? O sea, normalmente siempre trabajamos en una parte urbana, puede ser que trabajemos, por ejemplo, cerca de los pantanos de Villa o cerca de la playa, ¿no? Y cuando hacemos esos proyectos, suele pasar que encontramos agua, hacemos un hueco a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, y vas a encontrar el nivel del agua muy cerca, digamos, a lo que vendría a ser el nivel del terreno. Entonces, en este caso, normalmente la resistencia baja.
aproximadamente un 50% en el caso de estar muy cerca al nivel freático, que es el nivel del agua, ¿no? Entonces va a depender mucho de la ubicación del proyecto también para poder identificar las características del suelo en el cual vamos a trabajar, ¿sí? Esto un poco para que lo tengan de referencia. Pero bueno, ustedes, normalmente los arquitectos, de la mano de los ingenieros, normalmente estamos trabajando para poder justamente trabajar los ensayos de suelo, pero normalmente lo realizan los ingenieros, no la realizan. ¿Sí? Bueno, un poco de las formas que podemos trabajar el material, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, en este caso, en este curso de obras preliminares, vamos a trabajar estructuras de adobe, ¿no? Vamos a trabajar nuestros propios adobes, vamos a fabricar nuestros propios adobes, vamos a trabajar tapial también, vamos a fabricar y vamos a sentar VTCs. Entonces todos estos sistemas que cada uno de los grupos va a desarrollar son estructuras que se pueden trabajar utilizando la tierra como material de construcción, ¿no? También podríamos trabajar algún tipo de revestimiento sobre los muros con tierra, por ejemplo vamos a trabajar también solaqueos, tarrajeos, que son revestimientos, ya coberturas de los muros, ¿no? Acabados, también podemos trabajar utilizando la tierra, ¿no? Podemos trabajar pisos también, dependiendo de la resistencia de la tierra, ¿no? Podríamos trabajar pisos, blocks para espacios exteriores, ¿no? Para poder trabajarlo con este mismo material, ¿no? Esto de acá, bueno, lo vamos a ver más detallado cuando hablemos de los sistemas constructivos, pero normalmente pues, para poder fabricar, por ejemplo, lo que es el mortero, ¿no? O para poder fabricar también la composición del adobe, que es en este caso el barro, pues necesitamos obviamente trabajar con la tierra, ¿no? Y hay ciertos pasos que necesitamos trabajar para poder digamos, garantizar la máxima resistencia del bloque, en este caso del adobe o del VTC, ¿no? Esto lo vamos a explicar ya en su momento cuando veamos el sistema constructivo, ¿sí? Hasta aquí, chicos, preguntas, dudas, consultas. Es bastante información, yo sé, pero hay más información, así que les voy a asignar más información, porque si no, no terminamos, ¿sí? Entonces, similar a lo que ya hemos mencionado, a lo que vendría a ser bueno, en este caso, los componentes, que ya lo saben cuáles son la grava, el limo, las arenas y las arcillas, ¿no? En este caso existen otros materiales complementarios a la construcción, que probablemente los han escuchado o probablemente no, quién sabe, pero probablemente, seguramente yo creo que sí los han escuchado, porque si han estudiado arquitectura o estudian arquitectura saben que normalmente cuando vamos a una edificación, una construcción en Lima, que ahora se construye bastante, porque cada vez hay más construcciones en todos los distritos, ¿no? Nuevos edificios. Entonces vamos a encontrar la mayoría de estos proyectos algunos de estos materiales. Entonces, estos materiales que son complementarios, pero también forman parte de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, como lo son los aglomerantes, los agregados y los estabilizantes. Ahora les voy a hablar un poco de estos de aquí, de estos tres, de los aglomerantes, de los agregados y los estabilizantes, ¿sí? Entonces, de estos tres, por ejemplo, de este aglomerante, vamos a empezar hablando de los aglomerantes, ¿sí? De estos aglomerantes, digamos que el más conocido en este caso en el mercado peruano vendría a ser el cemento, ¿no? O por lo menos el que más se utiliza, ¿sí? En este caso el cemento, tanto igual que el cemento, el yeso y la cal, son los materiales que junto con el agua normalmente se unen, no se mezclan y justamente sirven para poder unir los elementos, ¿no? Porque ustedes saben que el concreto, junto con el concreto, se consigue, digamos, utilizando los materiales del cemento, ¿no? Vamos a agregar porcentajes también de agregado, ¿no? En este caso, pues, piedra chancada, que vendría a ser un agregado, ¿sí? En este caso, el cemento, el yeso y la cal son aglomerantes, ¿no? Pero no necesariamente son similares, porque cada uno tiene una fabricación distinta, ¿no? Por ejemplo, el cemento viene normalmente de piedra caliza, ¿no? Y arcilla, que normalmente se calcina y posteriormente se muele y luego ya se tiene, digamos, esa propiedad para poder, luego se embolsa obviamente y luego se trabaja, se vende y se produce en masa en distintas fábricas, ¿no? Y justamente con el agua, ¿no? Se endurece, ¿no? Y obviamente es uno de los elementos, si es que no es el elemento más utilizado en el mercado peruano en lo que es la construcción, ¿no? Por eso el cemento de los tres, digamos, debería ser el más popular. El yeso también se puede trabajar con yeso, pero no es tan, digamos, no es tan utilizado. En este caso ya no es piedra caliza, estamos hablando de piedra pómez, normalmente se trabaja con este tipo de material para poder fabricar el yeso. Y la cal, pues en este caso ya no es piedra pómez, sino piedra caliza, ¿no? Se puede tener de distintas canteras, ¿no? A través de la resultante de lo que vendría a ser la calcinación de este producto, se obtiene ya la pulverización y se obtiene lo que vendría a ser la cal, ¿no? Que también se puede trabajar en algunos casos para
colocarle revoques a los muros, algunos revoques, algunos acabados también. Ahora les voy a hablar un poco también de los usos. Aglomerantes aéreos, en este caso vendría a ser únicamente la cal y el yeso, y el cemento vendría a ser un aglomerante hidráulico que necesita el agua, ¿no? En este caso el aglomerante aéreo se denomina aéreo porque requiere la presencia del aire para poder terminar de fraguar, ¿sí? Normalmente se utiliza, como ellos mencionan, revoques finos, exposición acabados en los muros, ¿no? Estos poseen en realidad menor resistencia mecánica que en realidad, a diferencia de los aglomerantes hidráulicos, que en este caso vendría a ser el cemento. El cemento tiene más resistencia mecánica que la cal y el yeso, ¿no? Pero en este caso no requiere la presencia del aire, los otros sí, ¿sí? Y en este caso, este cemento o el cemento se utiliza mucho en lugares confinados, en muros, ¿no? Principalmente en los muros, ¿no? En placas, en vigas, columnas, ¿no? En elementos estructurales importantes de edificación. Entonces, ¿para qué usamos los aglomerantes? Bueno, como les había mencionado, pueden utilizarse como mortero, o sea, como parte del mortero. Para poder fabricar, por ejemplo, un mortero necesitas cemento y necesitas arena gruesa, ¿no? Arena gruesa debería ser lo que vendría a ser un agregado, pero como parte de los aglomerantes, para terminar de unir las piedras, los ladrillos, los bloques de concreto o el material que ustedes estén trabajando, necesitas obviamente el cemento en este caso, o de la cal o del yeso, ¿no? Dependiendo de dónde lo estén trabajando el proyecto. Podemos utilizar también para hacer algún tipo de barrajeo, algún tipo de revestimiento en la superficie del muro, ¿no? Para protegerla o decorarla, ¿no? Va a depender mucho del proyecto. También podemos fabricar, por ejemplo, tejas de concreto, tejas utilizando cemento, ¿no? Bloques de concreto, por ejemplo, para el piso, ¿no? Blocks de piso, blocks de muro para poder enchapar también, ladrillos, ¿no? Va a depender mucho también del proyecto en particular que ustedes están desarrollando, pero se puede utilizar también algunos aglomerantes para la fabricación. Entonces, bueno, hasta aquí ya vendría a ser los aglomerantes, ¿no? Ya desde acá en adelante deben ser los agregados, que probablemente si es que han pasado por una obra seguramente han visto estas tolvas que traen los camiones y dejan algunos materiales. Esos son los que tendrían que ser los agregados, ¿no? Que normalmente lo que traen estas tolvas normalmente son piedra chancada, o a veces traen arena gruesa o arena fina, ¿no? Que son los que más se utilizan en la construcción. Normalmente la piedra chancada, ¿dónde se coloca normalmente la piedra chancada? En las columnas, en vigas, ¿no? O en pisos también, en losas se puede colocar, ¿no? Va a depender mucho de la especificación del detalle del proyecto, ¿sí? Pero normalmente cuando agregamos estos elementos a la mezcla, digamos, junto con el agua y el cemento, formamos el concreto. Por eso son importantes. Estos elementos que nosotros vamos a agregar, que son de distintos tamaños, que pueden ser de origen natural o también pueden haber de origen artificial, que ya son más procesados, ¿no? También, digamos, tienen tamaños, o sea, no necesariamente todos son iguales, ¿no? Dependiendo del tipo de partícula, podemos encontrar, por ejemplo, primero agregados naturales, ¿no? Como les había mencionado, que normalmente los vamos a encontrar de fuentes de ríos, ¿no? Elementos, porque normalmente podemos extraerlos de manera natural, ¿no? Hay agregados artificiales que normalmente pasan un proceso de transformación y ya en este caso, una vez que cuando ya se transforma en el elemento, cuando ya pasa por fábrica, ya vendría a ser un agregado artificial. Puede ser que ya sea un agregado natural, pero cuando ya pasa ese proceso, ya automáticamente se convierte en un agregado artificial. Pero los que más utilizamos, o por lo menos en el mercado se utilizan más, son los agregados naturales, ¿no? Que pueden tener de cantera, de distintas rocas, de distintos tipos de piedra, ¿no? Que normalmente se pulverizan y se clasifican por tamaños, y dependiendo de ese tamaño se utiliza como piedra chancada, como arena gruesa, como arena fina, que es un poco lo que ya hemos estado hablando. El agregado grueso, ¿no? Que hay clasificaciones también, ¿no? Por tamaño. El agregado grueso, en este caso, como les había mencionado, la piedra chancada o la grava, ¿no? Y ahí se menciona, ¿no? Proviene la trituración de la roca, porque normalmente cuando ustedes si van a una cantera van a encontrar la piedra, pues, piedras mucho más grandes, ¿no? Que tienen que triturarse, tienen que partirse y tienen que poder obtenerse al final la medida que uno desea para la piedra chancada, ¿no? Puede ser de media pulgada, de un cuarto de pulgada, entonces no vas a tener toda la piedra completa, ¿no? Tienes que primero pasar un proceso de trituración y obviamente con eso ya tendrías lo que vendría a ser el agregado grueso. Luego el agregado fino, igual de la misma manera, se tritura la roca, ¿no? Con las gravas, pero ya en este caso la trituración es mucho mayor porque en realidad necesitas una partícula más pequeña. En este caso, para poder obtener la arena gruesa o la arena fina, pues
de la misma manera que vamos a tamizar, vamos a clasificar las partículas, también se puede triturar con ciertas máquinas para obtener ese millaje, ese tamaño que se requiere justamente para la obra. ¿Sí? Y bueno, esa es un poco la función de los agregados. ¿Sí? Normalmente los agregados lo que generan dentro de la mezcla del concreto es un esqueleto rígido, le da estabilidad a la mezcla, ¿no? Evita también los cambios de volúmenes de lo que vendría a ser la mezcla de concreto, y también obviamente aumenta la capacidad de resistencia de la acción mecánica del concreto. Entonces esas tres principales vendrían a ser un poco la función de los agregados. Y bueno, lo demás que se menciona. Estabilizantes. Bueno, hasta aquí hemos hablado de los aglomerantes y de los agregados, que vendrían a ser los más principales, ¿no? Pero también existen algunos que dentro ya cuando los incorporamos de lo que vendría a ser la mezcla, puede ser del concreto, puede ser una mezcla de mortero, si los incorporamos ya lo que va a hacer es un poco aumentar la resistencia mecánica, ¿no? Por eso normalmente estos estabilizantes pueden ser naturales o pueden ser estabilizantes industrializados, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el petróleo, puede ser lo que vendría a ser un estabilizante industrializado, ¿no? El estabilizante, por ejemplo, naturales, ¿cuáles podemos utilizar? La arena, la arcilla, la misma paja, las fibras de plantas, por ejemplo, puede aumentar también la resistencia, ¿no? Cenizas de arena, hay muchos que se pueden utilizar, principalmente los que más se utilizan en lo que vendría a ser el trabajo en tierra, normalmente suele ser la paja o fibras de plantas, ¿no? Que eso, dentro de lo que vendría a ser la mezcla, por ejemplo, del armado de una obra, aumenta mucho la resistencia que se fisura a lo largo del secado, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los estabilizantes ya artificiales, estamos hablando de pues, materiales que probablemente vas a tener que conseguir normalmente en fábrica, ¿no? En este caso, pues al asfalto, ¿no? Las resinas, tipos de resinas muy especiales, estabilizadores de suelo, que aumentan la resistencia del suelo, que son ya estabilizantes químicos, que se venden pues en sodio, macronormal, que se consiguen, digamos, por litro, ¿no? Y bueno, algunos otros, ¿no? La cal, la pozolana, ¿no? Que se lo incorporan específicamente. Esto vendría a ser los estabilizantes artificiales. Bueno, y similar a lo que vendría a ser los aglomerantes, los estabilizantes y los agregados, que vendría a ser como la parte fundamental de los materiales, ¿no? No tanto hablando de los componentes, sino ya elementos que agregamos aparte, ¿no? Luego vamos a encontrar también otros materiales asociados también a la construcción en tierra, que como justamente mencionaba usted, por ejemplo, si usted construye lo que decía de la muralla, ¿no? La gran muralla china, si se construye en Perú, pues probablemente en la costa vas a tener materiales distintos, en la sierra completamente distintos y en la selva aún más, ¿no? Porque probablemente el material que abunde más allá es la madera, ¿no? Probablemente en la sierra vas a tener materiales más de piedra, quizás más tierra, ¿no? En la costa igual, entonces va a depender mucho de la ubicación del proyecto o del lugar donde estamos trabajando para poder justamente identificar qué materiales son más acordes a la zona y no necesariamente tenemos que importar materiales de otro lugar, lo que va a terminar haciendo pues, que la edificación sea un poco más cara. Entonces va a depender de eso. Y obviamente estos otros materiales, por ejemplo, uno de ellos, en este caso vendría a ser la madera, ¿no? Que se utiliza mucho por ejemplo, en terrazas, ¿no? Para hacer techos sin sombra, ¿no? Estructuras, armado de columnas, vigas, ¿no? Elementos estructurales. En el caso, por ejemplo, si estuviéramos trabajando una edificación entera en madera, que también se puede realizar, que normalmente se va a hacer en construcciones o en lugares donde no necesariamente quizás haya sismos o no haya riesgo de peligro de terremotos, ¿no? O, por ejemplo, en la selva, ¿no? Que quizás necesitamos edificaciones un poco más ligeras, quizás en un segundo nivel y en el primer nivel se pueden trabajar los sistemas que estamos trabajando en obras preliminares, ¿no? Pero justamente son materiales que permiten ese confort térmico que quizás con otros materiales más industrializados no se puede conseguir, ¿no? Entonces la madera, que es uno de los elementos, unos recursos naturales que por excelencia, digamos, ¿no? Porque la vamos a tener del tronco del árbol, ¿no? Es mucho más sencillo adquirirlo, ¿no? Obviamente la industrialización ha hecho que también obviamente el consumo de la madera en algunas zonas haya explotación y que eso genere pues obviamente cierta contaminación, pero obviamente con cierto control y con cierto
damos uso, ¿no? La madera pues puede servir como un buen material de trabajo para poder realizar proyectos, ¿no? Dependiendo también de dónde saquemos o dónde obtengamos la madera, ¿no? Podemos tener categorías, ¿no? En este caso, por ejemplo, las maderas que son blandas y las maderas que son duras, ¿no? Va a depender de dónde o de qué bosque hemos obtenido esta madera. Si por ejemplo, si la madera la hemos obtenido en un bosque de clima templado, estamos hablando que la madera es una madera blanda, ¿no? En el caso, por ejemplo, que hemos obtenido en un bosque húmedo tropical, normalmente las maderas son duras. Cuando hablamos de maderas duras nos referimos a maderas, esas que están ahí, esa vendría a ser la categoría, como el tipo de árbol, ¿no? Las latifoliadas, o las blandas que vendrían a ser las coníferas, ¿no? Y bueno, coníferas y todo esto se refiere, por ejemplo, a las características también del árbol, el tipo de árbol, ¿no? Cómo es su forma, cómo es el color de la madera, ¿no? Por ejemplo, las blandas son maderas largas, son maderas livianas, o sea, son fáciles de trabajar, ¿no? Clavables, descartables, ¿no? En colores mucho más claros, ¿no? Son maderas mucho más rectas. En el caso, por ejemplo, ya de las maderas que son un poco más duras, son maderas que tienen formas un poco más distintas, no tan parejas, son un poco más torcidas, son un color oscuro, es un color un poco más intenso, ¿no? En este caso estaríamos hablando, por ejemplo, del roble, del eucalipto, ¿no? Hay distintos tipos de árboles. Y en este caso son maderas que, por ejemplo, son menos trabajables, o sea, por ejemplo, si quisieran colocar un clavo o un tornillo, les va a costar un poco más introducirlo al interior de la madera. En el caso, a diferencia de las maderas blancas, ¿no? Que va a ser mucho más sencillo colocarlo. Obviamente esto va a depender también del tipo de estructura con el que estemos trabajando. O sea, si vamos a trabajar quizás vigas, columnas, quizás es mejor trabajar con las maderas duras, y quizás elementos, por ejemplo, más de decoración, o muros, o divisiones, o quizás muebles, o mobiliario, se podría trabajar más con las maderas blandas porque son mucho más trabajables, ¿sí? Dentro del Perú, por ejemplo, hay una clasificación, lo que vendría a ser de los tipos de maderas, ¿no? El grupo A, el grupo B y el grupo C, ¿no? El grupo C vendría a ser la construcción liviana, o sea, la construcción de muebles, puertas, elementos que no sean necesariamente estructurales. Y mientras vamos subiendo a la categoría A, grupo A, ya estamos hablando de maderas que resisten mucho más, por ejemplo, en la longitud, ¿no? Son maderas que son mucho más duras, en este caso el Storac, el Comagiro, que son maderas que normalmente son las más comerciales y se utilizan mucho más, por ejemplo, en terrazas, para las viguetas, para las columnas, ¿no? Para elementos estructurales principalmente. Esto en el caso de Perú, ¿no? Que son esas tres clasificaciones, ¿no? Y bueno, más o menos dentro de esas clasificaciones están esos tipos de madera que ahí se menciona. ¿Qué uso se le puede dar a la madera? Bueno, muchos usos en realidad. O sea, hay países donde se construye todo en madera. Estados Unidos, en Canadá, casi todas las casas son hechas en madera, porque es el material que más abunda, ¿no? O sea, no es que abunde mucho los bloques de concreto, ladrillos, ahí lo que abunda es la madera, y la madera es el recurso que ellos utilizan justamente para poder realizar sus estructuras, sus divisiones, sus acabados. Entonces, podemos utilizarlo nosotros también para poder diseñar pues, un proyecto. Quizás en el proyecto que ustedes están desarrollando pueden trabajar las partes exteriores para trabajar sol y sombras, o pérgolas, con columnas de madera, con vigas, viguetas de madera. Podrían trabajar, por ejemplo, también todo lo que son los vanos, las puertas, todas las puertas, las ventanas altas, las ventanas bajas. Todo eso se puede trabajar con carpintería de madera. Y los muebles también en general, ¿no? Cada vez se ha perdido más el desarrollo de muebles en madera, pero hay carpinteros que se especializan solo en el trabajo de lo que vendría a ser madera, ¿no? Porque ahora hay muchos materiales, digamos, que reemplazan un poco a lo que antiguamente se hacía solo en madera, ¿no? Que pues el melamine, el MDF, hay muchos materiales que ya son derivados casi de lo que vendría a ser la madera, ¿no? Pero bueno, creo que se puede trabajar todavía aún en proyectos casi enteros o íntegros en lo que vendría a ser el uso de la madera. ¿Qué otros materiales, por ejemplo, también aquí? En este caso, bueno, el bambú, ¿no? En realidad la caña es un tipo de bambú, o sea, el bambú es una planta, ¿no? Que dentro de lo que vendría a ser la clasificación similar a lo que vendría a ser la madera, es un elemento, es un material mucho más resistente, es muy resistente, ¿no? A la flexibilidad, y es muy duro, ¿no? Por eso se utiliza también, por ejemplo, en el caso del sistema de adobe reforzado con caña, pues es el material por excelencia que vamos a trabajar como reforzamiento, ¿sí? En este caso, categorías de tipos de bambú podemos encontrar aquí en Perú, en particular los más conocidos, la caña brava, ¿no? Es la más flexible, el carrizo también lo vamos a ver en el taller de construcción,
y la caña Guayaquil, ¿no? Y esto vendría a ser, aquí en realidad es tipos de bambú, porque en realidad todos estos son bambús. Y en este caso la caña Guayaquil, por ejemplo, normalmente se utiliza, al ser el tronco un poco más grande, o sea, normalmente la caña Guayaquil tiene 10 centímetros de diámetro. Normalmente el carrizo, la caña brava es de 1 pulgada, o sea, de 2,5 centímetros. Es más delgado, ¿no? Para que pueda pasar por el espacio de refuerzo vertical en el sistema de caña. Entonces la caña Guayaquil normalmente se utiliza para estructuras, o sea, para estructuras para columnas, vigas. Normalmente la caña brava o el carrizo, los dos, ambos se pueden utilizar como parte del refuerzo vertical en el sistema de reforzado vertical. Pero normalmente digamos, se le da la prioridad a la caña brava porque es un poco más flexible, ¿no? Porque justamente lo que mencionamos la clase pasada, ¿no? De que necesitamos un elemento rígido, en este caso que deberían ser los muros, ¿no? De adobe, y el elemento flexible debería ser el carrizo, tiende a ser un poco más duro, ¿no? Entonces no es tan fácil de trabajar. Esos son los usos de la caña, ¿no? Por ejemplo aquí, si se ve en esta imagen, aquí lo que está más cerca, la persona que se ve en la imagen está rellenando el barro dentro de lo que vendría a ser un panel de quincha, ¿no? O sea, muchos por lo menos 3 grupos de 4 van a trabajar su sistema constructivo, pero también van a trabajar en un segundo nivel paneles de quincha. Entonces, los paneles de quincha dentro, al interior de los paneles de quincha, van a ser interesados de caña, ¿no? Entonces, la caña también está, digamos, dentro de la composición de los paneles de quincha. Similar aquí lo que se ve en esta imagen, ¿no? Que este debería ser un poco el ejemplo del sistema ahora reforzado con caña, ¿no? Que ahí se ven los refuerzos verticales, se ve el refuerzo horizontal, más o menos, ¿no? Ya lo vamos a explicar en su momento. Y esta estructura que ustedes ven aquí vendría a ser la caña Guayaquil, ¿no? Que les había comentado que se puede trabajar como viguetas, como columnas también, ¿no? Como postes, ¿no? Para eso vendrían a ser los usos de la caña. Y la paja, que ya hemos dicho que también es un estabilizante que va a incorporarse a la mezcla del barro para poder fabricar el adobe. En este caso, la referencia de la paja es una fibra vegetal. Es una fibra vegetal que, ¿cómo se puede utilizar? En el curso de obras preliminares lo vamos a usar bastante, ¿no? La paja, porque va a introducirse a la mezcla del barro. El barro que nosotros preparemos para poder fabricar el adobe necesita, en lo que vendría a ser su composición, un porcentaje de paja, ¿sí? Porque ese lo que va a hacer es aumentar la resistencia. O sea, una vez que termine de secar, ¿no? Va a evitar que este adobe se termine fisurando. Entonces va a garantizar, uno, que se evite que se fisure y le da ductilidad a la mezcla. ¿Sí? Entonces, en este caso, la paja, ese debería ser el primer uso. Un segundo uso que se le puede dar a la paja es para justamente poder fabricar techos, ¿no? Para las edificaciones se puede incorporar también una colocación de paja en los techos, ¿no? O también, por ejemplo, en otro sistema que lo vamos a explicar también en su momento, es la tierra aligerada, que es similar a lo que vendría a ser el tapial, pero lo vamos a aplicar como en estos paneles de quincha, como hacer un panel de quincha, pero en vez de trenzarlo, vamos a colocar la mezcla in situ con un encofrado y vamos a rellenar, ¿no? Ese es otro sistema, que también lo vamos a mostrar eso. Y justamente la mezcla de esta tierra aligerada, pues vamos a necesitar colocar también un porcentaje de paja, similar a la fabricación de la ropa. Bueno, hasta aquí, preguntas. ¿Todo claro? Entonces, el día martes vamos a hacer unos ensayos de suelo, ¿no? Ustedes ya tienen sus grupos. Ese día van a haber 4 mesas de trabajo. Cada grupo va a estar en cada una de las mesas y va a haber una pizarra, y en la pizarra íbamos a explicarle todos los ensayos que vamos a hacer. Entonces, los ensayos los vamos a realizar con la finalidad de que ustedes puedan, o por lo menos cada grupo va a tener un tipo de suelo distinto. O sea, no, por ejemplo, no sé, pues, a ti te vamos a dar el grupo, no sé, el tipo de suelo 1 y a ti te vamos a dar el tipo de suelo 2, y a cada uno deberíamos darle un tipo de suelo distinto, ¿no? Para que los resultados y el contraste sea diferente. Entonces ustedes lo que van a hacer es ejecutar los ensayos y al final, digamos, de haber van a hacer un informe, porque vamos a necesitar un informe de ese día. Los 4 ensayos van a un poco a explicar el procedimiento que han ejecutado el ensayo, van a tener los resultados y van a hacer obviamente una conclusión. Estos análisis de suelo lo vamos a realizar con este kit que ustedes ven aquí. Este kit de RTs en realidad es un kit que fue realizado, desarrollado por Jorge Velarte, que es el coordinador del curso de obras preliminares desde ya
caso, el kit de Ratex les va a permitir a ustedes justamente identificar las características del suelo que les ha tocado. Entonces, una vez que ustedes van a identificar esas características, van a tener que realizar estos ensayos. ¿Cuáles son esos ensayos que ustedes van a realizar? Primero, o sea, antes de realizar el ensayo, claro que digamos que a cada uno de los grupos le vamos a dar una toma de una muestra, ¿no? Del tipo de suelo A, B, C, ¿no? A cada uno le vamos a dar una muestra distinta. Pero, digamos, antes de ir a las mesas, nosotros con ustedes vamos a hacer una explicación. Va a haber, ustedes van a encontrar ahí en el taller de construcción, va a haber una perforación en el terreno y vamos a explicar un poco el procedimiento de extracción de esa muestra. Normalmente cuando nosotros hacemos una perforación, que suele ser de 1 metro, ahí como se menciona, 1 metro de profundidad, ¿no? Y 40 centímetros por 40 centímetros, nosotros vamos a extraer la muestra del fondo de esta calicata. Normalmente esta perforación que se realiza en un terreno se denomina calicata, ¿sí? Entonces este hueco que nosotros hagamos en el terreno, vamos a extraer del fondo de lo que vendría a ser la perforación que hemos realizado y vamos a extraer esa muestra. ¿Por qué lo hacemos del fondo? ¿Por qué creen que sacamos la muestra del fondo? ¿Por qué no lo sacamos de aquí? ¿Qué hay arriba? ¿Qué hay en la parte superficial? El manto orgánico. Entonces, ¿y qué habíamos dicho? Que nuestro material, nuestra mezcla como máximo de manto o de materia orgánica era 2%. Entonces, mientras reduzcamos la mayor cantidad de materia orgánica en la presencia de la muestra, pues mejor. Y no, obviamente, por eso garantizamos realizando una profundidad de 1 metro, porque más o menos entendemos de que el porcentaje de materia orgánico a esa distancia debemos ser menor. Entonces, podemos extraer de ese material y en ese caso vamos a utilizar, como dice la mención, un tamiz o una zaranda, que es como un filtrador. Vamos a filtrar ese material. ¿Para qué? Para poder realizar la muestra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es quedarnos únicamente con lo que vendrían a ser las arenas, las arcillas y los limos. ¿Sí? Las gravas vamos a descartar porque pues, si nosotros tratamos de hacer una bolita, por ejemplo, y no eliminamos previamente las gravas, ¿qué va a pasar? Las gravas no se van a integrar digamos, a la composición para hacer los ensayos. Necesitamos que todos los componentes se unan. Y las gravas obviamente no se van a poder integrar porque son pues, piezas grandes, elementos grandes. Entonces vamos a filtrar en este caso la muestra y vamos a eliminar las gravas. Solamente nos vamos a quedar con los sistemas. Pero eso también lo vamos a ver el día más. O sea, lo vamos a ver in situ para que vean un poco cómo se compone también el camino, las herramientas. Entonces vamos a realizar unas pruebas preliminares. Entonces vamos a hacer estas pruebas, ahí se menciona realizar 3 pruebas, o 3 o 4 pruebas, ¿no? Vamos a amasar la tierra. Primero ustedes van a tener una bandeja metálica y van a colocar un poco del material que nosotros le vamos a asignar a cada grupo. Ese material lo que tienen que hacer es colocar un poco de agua y ir tratando de amasar la tierra, ¿no? Primero es amasar y ver qué tanto se unen todos los componentes, toda la tierra, ¿no? Si se logre poder hacer, por ejemplo, una bolita o un rollito o una cinta, ¿no? Esas 3 que ustedes ven aquí son las 3 pruebas preliminares que tienen que realizar. Normalmente nosotros las realizamos, digamos, hacemos una demostración de esas 3 pruebas preliminares. Normalmente ustedes no las hacen, normalmente nosotros lo que queremos que ustedes observen es que puede ser que en algunos casos, por ejemplo, si a algún grupo le toca un material que es muy arenoso, puede ser que les cueste mucho trabajar haciendo, por ejemplo, el rollito. Puede ser que cuando comiencen a hacer el rollito se les comienza a desintegrar y no ¿entienden? Entonces van a realizarlo igual de la misma manera, pero vamos a hacer la demostración un poco para que vean de qué manera tienen que hacer la prueba de la bolita, el prueba del rollito y la prueba de la cinta, ¿no? Se supone que una vez que ustedes han realizado estas pruebas preliminares, en el caso de que, por ejemplo, si ustedes logran ejecutar cada una de estas pruebas y se logran, digamos, no tienen ningún inconveniente en realizarlas, pues obviamente en este caso ya podríamos proceder a hacer los ensayos de suelo. O sea, propiamente esos no son los ensayos de suelo, esas son las pruebas preliminares con las que ustedes garantizan que puedan empezar recién a hacer los ensayos de suelo. ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser el método de análisis. Pueden hacer la tierra, pueden hacer la bolita y todo da así, o sea, si todo así, más de 3, digamos, o sea, si por ejemplo de las 3 pruebas, 2 logran, digamos, ser así, pueden proceder a hacerlas por lo que hacen los ensayos de suelo, ¿no? La idea es que los 3 puedan tener una respuesta positiva, ¿no? La idea, obviamente si los 3 no
pueden pasar los ensayos de suelo porque no van a poder trabajar con esa muestra. Entonces sí o sí tienen que garantizar primero realizar las pruebas películas. ¿Sí? Esto debería ser lo primero que vamos a realizar en el terreno de construcción. ¿Sí? Y son estas 4 pruebas que ustedes ven aquí. El ensayo de sedimentación, el ensayo de permeabilidad, el ensayo de resistencia en muestra seca y la prueba de cohesión. Son estas 4 pruebas. ¿Sí? Cada uno de los grupos va a realizar las 4. Vamos a darle el orden de las pruebas, se lo vamos a dar ese día, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Normalmente, por ejemplo, este de aquí vendría a ser el ensayo de sedimentación. El ensayo de sedimentación, no sé si saben qué es sedimentar. Normalmente hablamos de sedimentación es cuando podemos separar el sólido del fluido o del líquido. En este caso, las partículas más pesadas terminan yéndose al fondo y las más ligeras comienzan a flotar y se van decantando, se va como separando. Entonces, este procedimiento de sedimentación normalmente dura aproximadamente una noche, son 24 horas aproximadamente. Claro, ustedes no van a regresar al día siguiente a ver cómo está su prueba. Entonces, hay ensayos que nosotros ya tenemos probetas listas, preparadas del día anterior para que ustedes puedan tomar la muestra. Con el mismo tipo de suelo, claramente, para que no haya errores. Entonces, esto de aquí no se lo quiero explicar mucho porque en realidad esto lo vamos a ver el día martes y estaríamos como repitiendo la información. Pero este ensayo lo que trata un poco es de poder identificar las características de cada uno de los componentes. O sea, más o menos para que ustedes puedan identificar en qué rangos o en qué porcentajes de arenas ustedes se encuentran, en qué porcentaje de limos se encuentran y en qué porcentaje de arcilla. Para ver justamente este cuadro, más o menos para tener una idea si es que están dentro del rango ideal o si es que están muy fuera, ¿no?, del rango ideal. Este porcentaje lo tienen que ir contrastando. Y bueno, ya la explicación del ensayo se vamos a ver más. El ensayo de permeabilidad, que justamente va a medir pues qué tan permeable es el material. A eso se refiere con ensayo de permeabilidad. ¿Qué tan permeable a qué? ¿Qué tan permeable al agua? En este caso son muestras, si se dan cuenta, son 3 muestras, 3 probetas, ¿no?, que vamos a preparar, que ya las probetas están, digamos, ya listas, ¿no?, porque igual tenemos que dejar secarlas. Entonces, ustedes van a fabricar todo esto, lo que les estamos mostrando, lo van a ejecutar, pero nosotros, igual en el diario de construcción, ya tenemos muestras con el periodo de secado correcto para que ustedes puedan tomar la medida. En este caso, van a ser 3 muestras que van a ser expuestas al agua, ¿no?, y van a tomar tiempos de rotura. O sea, van a tomar cuánto se demora la muestra en quebrarse, ¿no?, en partirse. Por eso queremos medir qué tan permeable es el material, ¿no?, porque mientras más permeable sea, pues más rápido se va a romper. Mientras más rápido el agua penetre el material, es mucho más probable que el material se rompa más fácilmente. ¿Sí? A eso se refiere principalmente el ensayo de permeabilidad. El ensayo de resistencia en muestra seca, bueno, lo que mide qué cosa es, bueno, la resistencia del material a fuerzas exteriores. En este caso, las fuerzas exteriores tendrían que ser su propia fuerza, su propia mano que va a ejecutar una presión y va a tratar de romper la muestra. ¿Sí? Entonces, hay métodos de interpretación. Normalmente los rangos ideales se encuentran en las escalas 4 y 5. O sea, cuando el material, por ejemplo, se puede romper, pero es difícil romperlo con 2 manos. Entonces, hay ciertas escalas, si se dan cuenta, ¿no? Y se identificar 5 escalas, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a agarrar una de estas probetas, uno de estos discos que ustedes van a fabricar y van a tratar de romperlos, ¿sí? Entonces, van a tratar de romperlo con una mano. Si se rompe con una mano, entonces es fácil romperlo. Entonces es la escala 1. La escala 1 vendría a ser romperlo fácilmente con una mano. La escala 2 vendría a ser romperlo con una mano, pero te pareció un poco difícil. O sea, te costó romperlo, pero sí lo rompiste con una sola mano. Esa vendría a ser la escala 2. La escala 3 vendría a ser que ya, digamos, con una sola mano no puedes romperlo, tienes que usar las 2 manos. Cuando usas las 2 manos, ya lo rompes con las 2 manos, pero te pareció fácil romperlo. En la escala 4 cuando ya te cuesta romperlo con las 2 manos, pero sí lo logras romper. Y la escala 5 vendría a ser cuando agarras la probeta y la quieres romper con todas tus fuerzas y no se rompe, ya esa es la escala 5. Entonces, el rango ideal en realidad es en la escala 4. Es que nosotros sí queremos garantizar que el material tenga cierta resistencia, pero obviamente que no sea tan rígido, porque un material muy rígido al final igual se termina quebrando. Que es un poco lo que mencionaba sucede con el vidrio. El vidrio es un elemento bien rígido, pero al primer golpe se quiebra, ¿no?, se rompe, se raja. Entonces sí necesitamos que se termine de romper, ¿no? Es un suelo equilibrado, ahí se menciona. En la escala 4 se menciona que es un suelo equilibrado que tiene cierta cohesión, ¿no?, cierta arcilla, que pues todos los materiales, digamos, que están dentro del rango ideal, ¿no?
A eso se refiere el ensayo de resistencia en muestra seria. Y el ensayo de cohesión, bueno, ustedes van a fabricar una probeta, ¿no? Y estas probetas lo que vamos a hacer es dejarlas caer en una tabla de madera, ¿no? Y van a ir viendo en cuántos pedazos se parten, ¿no? Entonces queremos ver qué tan cohesionadas están las partículas dentro o al interior de esta probeta. Entonces lo que ustedes van a hacer es tomar las medidas de los fragmentos que se han roto, van a sacar un promedio, suman las medidas, lo dividen entre 3 o entre 4, dependiendo de la cantidad de fragmentos que les haya salido, ¿no? Y lo van a dividir y sacan su promedio. Y bueno, con el promedio ustedes van a identificar, ¿no? Si por ejemplo, si esta probeta se ha roto y digamos que las distancias de estos fragmentos que se han roto miden menos de 5 centímetros, es un suelo que tiene mucha arena, se ha roto muy fácilmente, ¿no? Lo que indicaría probablemente que tiene mucho porcentaje de arena, ¿no? En un rango entre 5 y 10 centímetros es un suelo que tiene bastante arena, pero digamos que se puede mejorar, ¿no? El rango ideal debería ser entre 10 y 15 centímetros, ¿no? Y ya cuando es digamos muy mayor a 15 centímetros, casi ya no se rompe, es un suelo muy arcilloso que se puede mejorar agregando un porcentaje de arena. Entonces, digamos que los ensayos es un poco también ustedes tienen que ir analizando el procedimiento, tienen que ir analizando también el tipo de suelo que les ha tocado y poder hacer también como la comparativa de qué cosas se puede mejorar, qué cosas se puede. Quizás a veces, en algunos casos les sale todo dentro del rango ideal y quizás el suelo que han encontrado es el mejor suelo y quizás las recomendaciones son mínimas. Pero en otros casos sí suele bastante pasar de que tienen bastantes recomendaciones, bastantes conclusiones o bastante comparativas en base a la información que han sacado. Y bueno, y luego a partir de eso tienen que hacer un informe, ¿no? El informe en realidad, el formato es libre en realidad. A veces hay un formato que a veces está en el aula virtual y que lo encuentran y que usen ese formato. Pueden utilizar como idea de qué cosa o qué información tiene que tener, pero normalmente yo prefiero que ustedes hagan su propio formato, me refiero al orden de la información, su presentación sea distinta al formato que pueden encontrar en el aula virtual, para que pues sea un poco su experiencia, más que llenar solo información y poner datos, ¿sí? Bueno, más o menos por ahí va. Y el día martes, la idea es que ustedes ejecuten todas las prácticas, como les digo, tienen que tomar fotos, videos, porque eso también va a servir para más adelante. Sí, entonces, hasta aquí, chicos, preguntas. ¿Ya tienen todos sus procesos? ¿Está bien? Bueno, tienen tiempo todavía, tienen el fin de semana para poder encontrar sus hijos. Pero tenemos que grabar. Grabamos todo. No se olviden igual, chicos, que el martes tienen que llevar la última página del protocolo de